Bien, hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Bien, vamos entonces, antes del mensaje de esta tarde, quisiera yo reportarme, informarles del viaje a Guatemala, porque fue un viaje que se dio por parte de nuestra iglesia Village Bible Church. Entonces, siempre cuando se hace un viaje, hermanos, se trae información de cómo fue, ¿no? ¿Qué pasó? Y siempre es bueno que ustedes tengan un informe de cómo se dan las cosas cuando hay un viaje, en este caso al país de Guatemala. Muy bien, entonces vamos a ver algunas fotitos ahí que hemos preparado para ustedes. Entonces, como ven ahí está la bandera de Guatemala en un edificio del gobierno, ahí en la ciudad también de Guatemala. ¿Okay? Y Guatemala es un país que está en Centroamérica, frontera ahí al sur con México, ¿ya? Es un país latinoamericano. ¿Algún guatemalteco aquí, por si acaso? No sé. ¿Ningún guatemalteco? Ok. Todavía no tenemos hermanos guatemaltecos, pero ya pronto va a llegar alguien por ahí. Muy bien. De veras, sí, tenemos de diferentes partes del mundo, pero de Guatemala todavía no. Muy bien. Y en este país, pues algo curioso, hermanos, es que un poquito para entender el contexto, es muy similar a México en muchas áreas, ya que culturalmente la cultura maya del sur de México con la de Guatemala comparten eso, ¿okay? Y sabemos de que hay una influencia muy grande nativa de la gente de ahí, de ese lugar, donde uno ve todavía a la gente con sus vestimentas típicas, ¿no? Y algunos todavía hablan, ¿no?, el dialecto ahí local, aparte del español. Entonces, es muy bonito porque uno ve a la gente en la ciudad, muchos de ellos con sus vestimentas típicas, y también, ¿no?, uno ve esos rasgos muchas veces faciales, ¿no?, de los que tienen mayor descendencia maya que otros. Así que es muy bonito para mí, en lo particular me gusta mucho estudiar eso, de las culturas. Y llegando, pues, bendito Dios, me recibió una parejita que conozco yo desde Perú, ¿ok? El hermano Nilton y la hermana Kaylee. El hermano Nilton es un jovencito que yo en Perú, cuando servía allá en la misión, tuve oportunidad de discipular, y entonces él llegó a los pies de Cristo y conoció a esta jovencita que también nos apoyaba ahí un tiempo con las misiones, que llegó de Michigan, de aquí de Estados Unidos. Entonces se conocieron y se flecharon, ¿no? Y entonces se enamoraron y se casaron, ¿ok? Y se casaron y hacen una linda pareja. Y entonces Nilton, Dios puso en su corazón el servir a Dios, pero ahí donde está, en ese lugar, no hay pues de repente los recursos o las formas, y entonces se le hizo la invitación para ir a Guatemala, porque en Guatemala, hermanos, hay algo muy curioso. Posiblemente Guatemala es el país en Latinoamérica que ha sido más evangelizado de toda Latinoamérica, ¿okay? Hay muchas iglesias, hay muchas instituciones cristianas, seminarios, y en uno de estos seminarios llegó Nilton, y ahí está preparándose, ahí está estudiando, y su esposa Kaylee le está acompañando, y a la vez que va estudiando, a la vez también va sirviendo. Entonces, ahí les voy a mostrar una foto del seminario guatemalteco, donde ahí no estudia Nilton, pero es un seminario que me tocó visitar, y en este seminario también se gradúan personas que no están en la ciudad, sino están un poquito más retirados. O sea, pareciera que el énfasis es recibir gente de la ciudad, pero también recuérdense que les había dicho de esas personas que son más nativas del lugar, con rasgos indígenas. Ellos reciben a muchas de estas personas. Y entonces este seminario se llama el Seminario Bíblico
guatemalteco, perdón, Seminario Bíblico Guatemalteco. Y este seminario ya está de aniversario, tengo entendido, muy pronto, y forma líderes para que sean líderes en Guatemala, como también en donde Dios los llame. ¿Okay? Y ahí pude visitar a algunas personas conocidas, vamos a seguir viendo algunas fotos. Ahí en este seminario enseñan clases bíblicas para pastores, maestros, músicos, misioneros y más. ¿Okay? Entonces en este seminario enseñan todas estas clases. Si quieren correr la siguiente foto, por favor. Ahí está. Entonces se encarga de enseñar a maestros, músicos, ¿no?, cristianos que llevan a la alabanza, misioneros que salen a otros lugares, ¿verdad? Y más. Ahorita hay 49 estudiantes y más de 100 estudiantes en los estudios de los sábados, o sea, también se estudia tanto ahí internamente como vienen estudiantes de otros lugares a recibir sus clases. O sea, puede ser como internado, ¿saben internado? O sea, que se quedan a vivir, comen todo ahí, como también pueden venir los sábados y recibir las clases en ese lugar. Ahora, ¿por qué es tan importante este seminario bíblico guatemalteco? Porque ahí tenemos 2 misioneros de nuestra iglesia, ¿ok? Bueno, uno de ellos ya partió a la presencia de Dios, pero actualmente está el hermano Clyde y ahora su hija también, ¿ok? Y están ellos sirviendo ahí. Y por eso es que fui a visitar el seminario para conocer a Clyde, que ha venido sirviendo ahí por aproximadamente 50 años, desde que salió de aquí, ¿ok? Y salió de nuestra iglesia aquí. Sugar Grove fue una de las iglesias que lo envió, por eso es un misionero nuestro, y que sale de aquí y ha estado por 50 años, y él nos contaba las historias de cuando hubo un terremoto muy fuerte allá en Guatemala, y el seminario lo abrieron para recibir a la gente que se quedó sin casas, para darles comida, y llegaba ayuda de Estados Unidos, y mucha gente murió en aquel terremoto en Guatemala en los 70, si no me equivoco, ¿ok? Y él estuvo ahí en ese tiempo. Mucha gente, fue un terremoto muy fuerte por lo que me han contado. ¿Por qué? Porque Guatemala, hermanos, también como geografía un poquito aquí les digo, está cerca a varios volcanes, y volcanes algunos activos, ¿ok? Entonces es un área volcánica, y ustedes van a saber que donde hay volcanes muchas veces hay temblores, ¿no es cierto? Temblores, porque tiene que descargar la tierra. Pero también hay un dato muy importante: donde hay volcanes hay paisajes hermosos. ¿Cuál es eso? No sé a qué se deberá, pero el paisaje es muy hermoso ahí en algunos lugares donde me tocó ver, y el clima es muy agradable. Entonces, ahí está, y están, entonces, seguimos con la foto. Hay una promoción, la primera promoción ahí está, y un centenario ya se viene en mayo, ¿no? Como les decía, este mayo 2023, centenario, hermanos, 100 años ahí. Entonces, gracias a Dios por lo que ha venido haciendo en este lugar, con este seminario bíblico guatemalteco, bendiciendo a la comunidad ahí, y de diversas formas. Entonces la gente, la comunidad, reconoce al seminario como una institución de prestigio, una institución que está para ayudar, ¿ok? Entonces no hay problema. Ustedes saben que cuando se empieza una misión, a veces la gente cuestiona, ¿no? ¿Y estos para qué han llegado aquí? ¿O qué quieren, no? Pero ya con los años se va ganando esa confianza, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque el seminario ya tiene el apoyo de la comunidad en general, está bien recibido por la gente de ese lugar. Muy bien, seguimos entonces aquí ya promociones más cercanas, ¿verdad? Lo que es el staff, la gente que trabaja ahí, el personal, diferentes hermanos. El que está en el medio atrás es el hermano Clyde, no se ve bien, pero ahorita lo vamos a ver en la siguiente foto. Y ahí yo le saqué una foto, acá también no se ve tan bien que digamos, pero más cerca, ¿no?
y es el hermano Clyde Murphy, y ese es uno de los pabellones del seminario, ahí le saqué una foto, ¿okay? Entonces, él es el hermano que ya tiene sus 80 y tantos años, y la oración, nuestra petición de oración es para que Dios provea de alguien que esté en su reemplazo, porque él ya, por su edad, su salud y todo, debe regresar tan pronto como pueda. Entonces, estamos orando para que Dios provea de esa persona que pueda tomar ese lugar. Entonces vamos a orar, que Dios de repente levante a alguien y diga, aquí estoy, ¿no? Y pueda seguir esa tarea que Dios puso en su corazón. Muy bien, otra foto aquí entonces, vamos a ver, estamos ahí en el auditorio del seminario, y ahí estamos Clyde, su hija, Debbie, los misioneros que me estaban guiando, me llevaron ahí, que les dije, el hermano Nilton, peruano, Kaylee, de aquí de Michigan, pero que están estudiando allá, y mi familia, me traje a mi familia y dije, bueno, me los voy a traer ahí a mis padres también, y me estuvieron apoyando en ese tiempo ahí, y de paso, pues conociendo, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahí está entonces Nilton. Nilton es un muchachito que me podría pasar mucho hablándole de sus historietas y de todas sus aventuras, pero no lo voy a hacer quedar mal aquí. Entonces, pero no, es un muchacho muy noble, y él nos estuvo llevando de un lugar a otro todo el camino. No, pastor, le llevo aquí, pastor, le voy a llevar aquí. No, Nilton, pero no tengo mucho tiempo, no sé si no se preocupe, yo le llevo. Usted me visita. Entonces ha estado y me quedé ahí en su casa que están alquilando. Entonces ahí está Nilton Solier, y es un muchacho que conocí en Guanta, viene de una familia humilde, y Dios lo está usando allá. Él también es músico, tiene muy buen oído, rápido agarra la onda con los instrumentos, y Dios lo está usando allá en lo que es una iglesia que ellos ahora, como seminaristas, como estudiantes, también están plantando una nueva iglesia en una zona ahí central de Guatemala. ¿Okay? Otra foto entonces, ahí entonces estamos en el Seminario Bíblico de Guatemalteco, y ahí está la parejita que están bien enamorados, ¿verdad? Ya tienen 2 años de casados, pero siguen muy enamorados, y me gozo porque la verdad que los dos se complementan muy bien, y Dios los está usando ahí en el ministerio. Y pronto vamos a ver qué Dios tiene preparado para ellos. Por lo pronto le echo la invitación a ver si un día nos visita por acá, ya que ella es de aquí, a lo mejor en alguna oportunidad se den una vuelta antes de seguir con sus planes y proyectos. Ok, bueno, seguimos. Y fuimos a la iglesia de Nilton y de Kaylee, y la iglesia se llama El Redil. Okay, y esta es una iglesia que es una misión, vamos a decir, de la iglesia principal, que se llama Reforma. Y esta iglesia aquí se está empezando ahí, y con la ayuda de la iglesia madre. ¿Okay? Entonces es bonito eso, hermanos, porque algún día nuestra iglesia también va a crecer, y también tenemos que, ¿no es cierto?, primero Dios, empezar otra obra en otro lugar, y siempre la iglesia madre es la que les apoya, les manda a las personas, ¿verdad? Y ahí está sirviendo Nilton, y su amigo ese día le tocaba predicar. A veces predica Nilton, a veces predica un amigo que tiene, y a veces otra persona también. Entonces, entre 3 personas están liderando esta iglesia, jóvenes estudiantes bajo una supervisión pastoral, ¿no?, mayor, desde luego. Entonces seguimos. Entonces está ahí en la puerta de la iglesia El Redil, y ya cuando nos estábamos saliendo ya de la iglesia nos sacamos una foto afuera. Como les digo, algo interesante es que el clima es muy agradable en Guatemala. Siempre está soleado. La verdad que es muy bonita. Le dicen la ciudad de la eterna primavera a la ciudad de Guatemala, así que es muy agradable. Muy bien, hermanos, entonces ahí está. Por un lado, la misión era visitar a estos 2 jovencitos, ver cómo están, afirmarlos, orar por ellos, animarlos, echarles porras, y decirles que ya pronto, que se esperen, que estudien,
pronto van a estar ya sirviendo en otra capacidad. Esa era parte de la idea, ¿ok? Pero también la idea era visitar al misionero Clyde Murphy y ver, ¿no?, otra generación, ¿verdad? Unos jovencitos por un lado que están empezando y un varón que ya, como Pablo puede decir, he peleado la buena batalla, ¿no? Entonces ya está en esa etapa del retiro. Su esposa falleció en tiempo COVID y él está muy agradecido por el tiempo que Dios le ha permitido servir ahí, pero ya pronto debe regresar, ¿no? Y él me contaba cómo dice que se venía manejando desde, no sé, no me acuerdo de la ciudad, pero Filadelfia, creo que me dijo alguna ciudad ahí en el lado oeste de Estados Unidos, todo el camino hasta Guatemala, dice, con todos sus niños, ya, en ese tiempo. Entonces, tiene muchas historias de muchas cosas que le ha tocado ver, como el terremoto, estudiantes que han salido y están sirviendo en otros lugares, y es hermoso cuando nosotros recibimos misioneros porque nos enriquecen a nosotros con sus historias, ¿okay? Tienen mucho para aprender, tenemos mucho para aprender de ellos. Por eso más adelante tal vez vamos a tener a otros misioneros aquí y vamos a aprender y luego orar. Es muy importante estar orando por ellos, hermanos. Así que si algo quisiera yo que saquemos de esto es empaparnos de las misiones como Iglesia del Camino, aprender, pero a la vez también orar. Eso es lo único que les pido, oremos por los misioneros, ¿okay? Ya les he dicho Nilton, Kaylee, Clyde Murphy, ¿okay? Oremos por todos los misioneros y en algún momento Dios va a poner algo más en ustedes, que puede ser ya sea dar o ya sea ir, que es el tercer paso. Y de repente alguien quiera ir en un viaje de mediano plazo, corto plazo, como dicen, ¿no? 1 semana, 2 semanas, o alguien diga, un jovencito del compendio sale y diga, pastor, yo quiero ir a ese lugar que Dios le pone en su corazón. ¿Y qué vamos a hacer como iglesia? ¿Le vamos a desanimar? No, ¿para qué vas a ir ahí? Ahí matan a la gente, no, es peligroso, ¿cómo vas a ir? No, tienes que quedarte aquí. ¿No le vamos a decir eso? No, le vamos a animar, le vamos a apoyar, vamos a ver la manera de orar y que Dios dirija eso, que es algo muy bonito cuando Dios pone eso en el corazón de las personas. Y como iglesia tenemos que estar listos siempre para apoyar esa idea noble de entrar al campo misionero internacional, ¿no? Porque también hay misiones locales, como Benevolencia, que nuestro hermano ha compartido aquí mismo. Así que estemos orando, hermanos, que Dios nos guíe, que Dios ponga, dice su palabra, el querer como el hacer en nuestras vidas, para que siempre estemos dispuestos, como María, heme aquí, la sierva del Señor, como Isaías, heme aquí, ¿no? Siempre dispuestos para la obra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces, les invito a inclinar su rostro, vamos a orar por las misiones allá y también vamos a orar ya para entrar a lo que es la palabra de Dios. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo y gracias, Padre, que hoy día podemos hablar de lo que es el área de benevolencia de manera local, como el área de las misiones de manera ya internacional muchas veces, Señor. Ayúdanos a poder, como Iglesia El Camino, a tener, Señor, un amor especial por lo que está pasando en otros lugares. Líbranos, Señor, de la indiferencia, líbranos del quedarnos en una comodidad que no mira más allá de lo que ve nuestros ojos. Ayúdanos a orar por nuestros misioneros, Señor. Ayúdanos a servirles cada vez que podamos cuando nos visiten o cuando escuchemos algún reporte. Ayúdanos, Señor, a animarles porque ellos están llevando el mensaje de Cristo a otros lugares donde tal vez muchos no pueden llegar. Por favor, Dios Santo, ponga en nosotros un despertar, un ardor, un amor por lo que es las misiones. Y pedimos, Señor, por Clyde Murphy, pedimos para que Dios Santo, tú proveas a esa persona o esas personas que puedan
a acompañarlo y ayudar y tomar la batuta y poder seguir adelante. Tú sabes quién es, nosotros no sabemos, pero tú sabes quién puede ser y te pedimos que tú le des paz para que pueda encontrar esa persona. Bendice también, Señor, y guarda su vida, su salud, a su hija también. Te pedimos por ella que tú la ayudes, Señor, en este tiempo que está ayudando allí con las mujeres. Y también, Padre, te pedimos por Nilton y por Kaylee, esta parejita de jovencitos que están sirviendo ahí con la misión sudamericana. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú guardes su matrimonio, que tú guardes, Señor, su ministerio que están realizando, sus estudios, y que en el momento que tú lo veas conveniente, Dios Santo, los puedas enviar al lugar que ya tú tienes preparado para ellos. Gracias, Señor, gracias y bendícenos ahora al recibir tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor. Háblanos también el día de hoy porque tú tienes algo especial para nosotros. Nos ponemos en tus manos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora sí les invito por favor a abrir sus Biblias y vamos a entrar a lo que es entonces el capítulo 3 de Efesios. Nos hemos quedado en el capítulo 3. Nos toca el capítulo 3. Y para ello busquemos en nuestras Biblias, por favor, Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Okay. Y el título de este mensaje, escuche bien, es Descansemos en su plan perfecto. Una vez más, descansemos en su plan perfecto. ¿Cuál es eso? Plan perfecto. ¿Cuál es el plan perfecto de Dios? El plan perfecto de Dios es que usted le conozca a Él. El plan perfecto de Dios es mandar a su Hijo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué ha hecho? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Entonces, es el plan de Dios. Todo lo que viene aconteciendo aún después de la caída ahí de Adán y Eva y todo lo que hablábamos el domingo pasado de esos muros que se levantan por causa del pecado, ¿verdad? El muro de la muerte, el muro de la discriminación, el muro de la altivez, de la arrogancia, el muro del pecado en general en todas sus dimensiones, se da por causa del momento en que Adán y Eva pecaron. Entonces entra el pecado, entra la muerte, se distorsiona todo, ¿ok? Se distorsiona todo, es como cuando usted está mirando una película, todo aprende y de pronto se mueve todo y la imagen se distorsiona y aparece uno sin cabeza, otro sin cabeza, ¿verdad? Porque hay un problema técnico, ¿verdad? Y uno dice, qué feo, ¿no? Hasta que se arregla la imagen otra vez. Se distorsionan las cosas. Igual, cuando entra el pecado, todo se distorsiona. Y hablábamos entonces que gracias a Jesucristo, Él derriba esos muros. Derriba todos esos muros que no nos permitían tener acceso al Padre, porque estaban ahí, y tampoco nos permitían tener comunión unos con otros, porque si no tenemos paz con el Padre, como decíamos el domingo pasado, ¿cómo pues podemos tener paz unos con otros? No, imposible. Y por eso los problemas en la sociedad, porque no conocen al Padre. ¿Y por qué no conocen al Padre? Porque no conocen al Hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay ese problema de división. Pero bendito sea Dios que Él tenía y tiene un plan perfecto y lo lleva a cabo por medio de Jesucristo. Entonces vamos a leer ahora del versículo 1 al 13 para entender un poquito más sobre ese plan perfecto. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, del 1 en adelante. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender
cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Bien, entonces, ¿en qué momento se da ese plan perfecto? Habíamos dicho, recordando un poquito lo del domingo pasado, que los gentiles no tenían parte con el plan de Dios, supuestamente, ¿ok? Y por eso había ese desprecio muchas veces de ambos lados, tanto de judíos hacia gentiles como de gentiles hacia judíos, ¿ok? Estamos hablando en tiempos que se viajaba muchas veces, venía gente de Siria o de Damasco, de diferentes lugares hacia Jerusalén, y igual también ellos iban a diferentes, entonces había siempre movimiento de personas, tanto judías como gentiles. Y cuando los judíos tenían sus fiestas religiosas como la Pascua, muchas veces los gentiles querían participar, pero ellos no tenían parte en eso, ¿no? Y por eso había ciertas curiosidades, pero no se sabía más. Y entonces, cuando viene Jesucristo, Él muere tanto por judíos como también por toda la humanidad, incluyendo a los gentiles, ¿ok? Entonces, ese muro de separación fue echado abajo, derribado, y ellos comienzan entonces a ver la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo les escribe en esta carta a la iglesia allá en Éfeso, ¿ok? Que era un lugar gentil, vamos a decirlo así, pero también habían judíos. Por eso es que muchas veces cuando él escribe les da a los dos, les está dando los dos, y les está dando a entender de que Cristo es para todos. No hay acepción de personas, ¿ok? Entonces, para resumir un poco, le está diciendo, no se sientan menos gentiles. Y le está diciendo a los judíos, ustedes tampoco no se crean más, porque es lo mismo. Yo vine aquí porque me interesan tanto los judíos como los gentiles. Y hermano, eso no es algo nada más, por si acaso, del Nuevo Testamento, ¿ok? Algunos creen que solamente en el Nuevo Testamento empieza eso. Dios se interesaba por los otros pueblos desde un principio, ¿ok? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahí en el libro de Jonás, ¿no es cierto? Vemos que Dios le llama a Jonás a que vaya a predicar, vaya a pedirles a los que estaban en Nínive a que se arrepientan, ¿ya? Y Nínive era una ciudad extranjera totalmente corrompida, corrupta, ¿ok? Que andaba mal, no buscaba a Dios. Pero cuando ellos escuchan el mensaje, ¿no? A pesar que Jonás no quería ir para allá, ¿qué pasó? Se dieron cuenta y dijeron, no estamos bien, viene la destrucción a nosotros, no queremos eso. Y se arrepintieron y Dios hizo de que no fueran consumidos, ¿verdad? Como estaba programado. Y entonces, hermanos, vamos a ver que Dios es un Dios, y eso quiero que usted entienda, de misericordia. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor, ¿ok? Entonces, Él da a manos abiertas, a brazos abiertos, ¿no? Pero está en cada uno
el reconocer su situación delante de Dios y acercarse a Él, porque eso sí les digo, Dios no obliga a nadie. No te agarra del cuello y te trae a la iglesia, ¿no es cierto? O te dice, tienes que leer la Biblia, sí, no. Dios te da libertad de elegir. ¿Okay? Dios no es un Dios dictador. Dios no es el Dios que la gente en Éfeso creía, porque la gente de Éfeso, hermanos, antes de conocer a Cristo, muchos de ellos eran idólatras y tenían todo tipo de dioses, ¿ok? Y lo vamos a ver más adelante seguramente, pero ellos creían en dioses que les daban según sus obras, según cómo ellos hacían las cosas, ¿ok? Por eso es que esa concepción de un Dios tirano estaba en ellos. Entonces ellos sabían que, si hago esto, Dios me va a consumir un rayo del fuego, ¿no? Un rayo me va a caer y me va a consumir. Entonces esa es la percepción que tenían muchos, ¿ya? Y entonces Pablo les va a hablar a ellos y les va a presentar, hay una palabrita muy importante aquí, hemos hablado de la gracia, hemos explicado lo que la gracia de Dios significa. Otra palabrita que deberíamos saber todos los cristianos, el evangelio. Les va a presentar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Pastor, pues fácil, los evangelios son los 4 libros de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ya, está bien, ese es el evangelio, los libros de la Biblia, pero el evangelio, no como libro de la Biblia, sino más allá, es la historia de Jesucristo narrada para el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lo que Cristo hizo por nosotros, ese es el evangelio que rompe barreras, ¿ok? El evangelio que da acceso, que abre la puerta, ¿ok? Que nos acerca a Dios, ese es el evangelio. Y Pablo está, como ustedes ven ahí en el versículo 1, es prisionero. Posiblemente es prisionero, hermanos, como dicen algunos hoy en día, sería arresto domiciliario. O sea que estaba en un lugar custodiado, ¿okay? No necesariamente era una cárcel, sino que simplemente no tenía libertades, ¿okay? Eso es lo que muchos creen. ¿En qué tiempo? En el tiempo del famoso Nerón, el emperador, que muchos lo conocen porque era terrible, ¿ya? Es otra historia, pero ahí estaba Pablo. Y Pablo no se presenta como prisionero de Nerón, sino como se presenta como prisionero de Cristo, ¿ok? Porque para él esa barrera de los espacios era relativa. Para él lo que más le interesa es que uno tenga esa libertad por dentro, esa libertad que nadie te la puede quitar, ni el gobernador, ni el emperador Nerón, ni nadie, porque esa libertad solamente está en Cristo Jesús, y eso lo entendía Pablo. Por eso les digo, hermanos, uno puede supuestamente estar privado de ciertas cosas, pero la libertad no te la dan los hombres, la libertad te la da Cristo, ¿ok? Y es importante que entendamos ese concepto. Entonces, número 1, vamos a ver que en ocasiones, no se me va a asustar nadie, por favor, ¿ok? En ocasiones el sufrimiento puede ser parte del plan de Dios. En ocasiones el sufrimiento puede ser parte del plan de Dios. Hoy día vamos a trabajar con la letra P, el plan de Dios. ¿Qué, pastor? O sea que yo como cristiano puedo sufrir, pero no que el cristiano mejora y hay bendiciones en sobreabundancia y todo lo demás. Sí, claro que sí. Entonces, no que hay libertad en Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que el cristiano pueda sufrir? Bueno, justo hoy día es domingo misionero. ¿Y qué estamos hablando de las misiones? ¿Es fácil para los misioneros irse de un lugar a otro? Dejar sus familias, dejar sus economías. Muchas veces, muchos de ellos, he escuchado muchos testimonios de hermanos que eran empresarios, cantantes y todo, y lo dejaron y se fueron. Y nunca echaron en cara a Dios que ¿por qué me ha sacado? No, porque lo hicieron con gozo, porque sabían que valía mucho más ser prisioneros de Cristo que prisioneros del mundo. Entonces, mis hermanos, sí,
vamos a muchas veces, y por favor no lo tome a mal, vamos a saber cómo discernir las cosas. Algo que tenemos que saber aquí es discernir las cosas para no irnos a una cosa, a otra cosa. Y eso les quiero decir, cuando hay un estudio bíblico, con todo respeto le digo, si no sabemos algo, mejor hay que esperar el momento oportuno para decir las cosas, porque a veces uno suelta algo y no es de repente lo más sabio. Entonces, si hay gente nueva, en vez de animarlos, los podemos desanimar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando expresamos ciertas cosas, hermanos. Pero bueno, el sufrimiento, hermanos, no es pues el sufrimiento que Dios nos abandona y está riéndose de lo que nos pasa. No, Dios nos va a hacer muchas veces pasar por momentos difíciles, pero no con el fin de golpearnos, de hacernos menos, sino más bien todo lo contrario, con el fin de renovarnos y como aquel alfarero que está tratando con nosotros nos va dando una forma mejor. ¿Me explico? Es importante que entendamos eso para que no pensemos mal de por qué Dios nos hace pasar por ciertas dificultades, como lo hizo con el apóstol Pablo. Entonces, cuando uno viene a Cristo, ¿qué va a pasar? Primer sufrimiento. ¿Qué va a pasar? Muchas veces va a haber el famoso rechazo colectivo, ¿ok? Social, de la sociedad, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque no se puede, dice la palabra de Dios, juntar, ¿no?, la luz con las tinieblas. No se puede. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, tú vienes a ser un reflejo de la luz de Cristo. Tú traes esa luz. Y antes no te afectaba lo que pasaba en el mundo porque estabas en el mundo. Pero ahora cuando vienes a Cristo, de por sí la sociedad muchas veces, quieras o no, va a haber un rechazo, colectivo. Y hay muchos lugares donde, por ejemplo, ahora que estamos hablando de las misiones, llega un misionero, hermanos. Yo me imagino, estoy casi seguro, que cuando se abrió el seminario bíblico guatemalteco, mucha gente no estaba de acuerdo en el pueblo. Les aseguro que mucha gente en el pueblo tal vez se burlaba de los misioneros. Y en muchos lugares he escuchado, diferentes lugares, cuando uno lee la historia de los primeros cristianos que llegaron a tal lugar, que les echaban agua fría cuando salían, les tiraban piedras, les injuriaban, los maldecían, se burlaban, les hacían chistes de ellos, ya eran el hazme reír, ¿no?, del pueblo al inicio. Entonces, mucha gente ha pasado por eso, hermanos. Muchos de ustedes han conocido a Cristo aquí y tal vez no han tenido tanta discriminación o ha habido tantos problemas. Hay alguien que está tocando la puerta. Hay alguien que está tocando así, le dan una, perdón. No han tal vez pasado por eso, pero sí lo han hecho de muchas maneras, y ahorita vamos a ver esto, por ejemplo, la familia, ¿sí o no? Los más cercanos a uno. A veces se convierte la hija y la mamá está esperándole, y no es que la mamá sea ahora el enemigo, de ninguna manera, nunca hay que mirarlo así. Pero al uno no participar de ciertas tradiciones o ciertas fiestas o ciertas cosas que antes uno lo hacía normal, pero ahora en Cristo te das cuenta que no va, entonces empieza ese rechazo. Y yo creo que ahí sí la mayoría hemos en algún momento recibido eso, si no me equivoco, de algún familiar o en algunos casos alguna amistad cercana que teníamos o que tenemos. Y entonces, ¿se siente bien eso? No, ¿verdad? O sea, nadie quiere llevarse mal con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los primos, con los cuñados. Yo no creo que nadie quiera eso, ¿no? Pero a veces el venir a Cristo no es que lo estemos buscando, pero simplemente el no participar de esas cosas,
pues no edifican. Y hemos dicho aquí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El muchacho se convirtió a Cristo, muy bien, se va a casar en la iglesia y sus primos le dicen, ahora pues te tenemos que hacer una despedida de soltero, que no conocen a Cristo, ¿no es cierto? ¿Va a participar el muchacho que ya conoce a Cristo en esa despedida de solteros que ya se va en una dirección que no le agrada a Dios? No. Entonces uno dice, no, pues no voy a ir en esa dirección. No, pero es la última vez, nada más, antes que te cases, te vamos a hacer tu fiesta. Pero ya uno conoce a Cristo, ¿verdad? Y sabe lo que va a pasar ahí. Entonces sería oportuno, sería inteligente participar de eso nada más una vez, ¿no? No, porque uno ya conoce a Cristo. Y todo me es lícito, pero no todo me conviene. Se arma el gran tono, la gran fiesta, la pachanga, como le llamen, ok, se arma la despedida para esta persona especial, un matrimonio, una quinceañera, lo que usted diga, y uno a veces participa, pero luego sabe que hay otras cosas de por medio que van a salir al poco rato. Entonces uno tiene que, y ahí les digo, ya es discreción de cada uno, el saber decidir cuándo decir hasta aquí, cuándo evitar, cuándo cada uno se conoce, hermanos, y Dios tiene que ayudarnos a tomar decisiones sabias. Entonces, cuando la familia ve que uno no está participando en lo que ellos normalmente lo atribuyen a algo normal y común y que, pues si todos lo hacen, comienza el rechazo, ¿sí o no? Comienza el rechazo, no, que tú te crees que no muy santo y que tú te crees esto, y comienzan a label you, comienzan a ponerte todo tipo de sobrenombres y entonces ya no te llega la invitación para la próxima. Pero ni de Navidad, ni de cumpleaños, ni de nada. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Se aguanta, ¿verdad? No, pero si hay oportunidad de visitarle, le visita ya en otro momento, les muestra el amor de Cristo. No se cansen de mostrar el amor de Cristo, ¿ok? No importa, o sea, es que hermana, hermano, no se trata de eso, mi amor hacia ti no cambia. Háganle, porque si no uno se va a volver legalista y va a pensar de que es por ellos y no es ellos el problema. Y eso hay que entenderlo. Igual nuestro vocabulario, estamos ahí tomando unos refrescos y comienzan las palabras ahí a volar, entonces a veces uno tiene que, ok, gracias y me retiro, porque ya el ambiente se está caldeando y estamos yéndonos en una dirección que no es saludable. Y como cristianos tenemos que saber, escucha bien esto, cortar cuando la conversación no es buena y ahí viene alguien tratando de hablarnos mal o hacernos algún, no sé, porque hay personas que se prestan para eso, ¿ok? No creo que en el camino, pero hay personas que se prestan para eso y llaman y buscan y la noticia, fíjate esto, fíjate, hay que saber cortar eso, ¿ok? Porque no me va a ayudar. ¿Te va a edificar? No te va a edificar. Las palabras que se están hablando, ¿te va a ayudar en algo? ¿Te va a dar sabiduría? No. Entonces, si no edifica, gracias, pero no gracias. Y Pablo, pues, había tenido rechazo de todos los que estaban cerca por causa del evangelio y ahora inclusive está en prisión domiciliaria, posiblemente, como les digo. Entonces, él sabe de lo que es el sufrimiento. Aparte de eso, hay el sufrimiento físico también. Y Pablo sufrió naufragios, como les dije, lo golpearon también, lo insultaron, y a veces también uno va a tener ese sufrimiento físico. Igual, si es que llega a ese momento, entender que si es por causa de Cristo, Dios nos va a dar la salida y tenemos que confiar en Él. Y aparte también, escuche bien, está el sufrimiento, que en realidad no debería ser sufrimiento, pero al inicio lo es, cuando una persona viene a Cristo y sabe que el venir a Cristo
le va a llevar a dejar ciertas cosas. ¿Ok? Y a veces cosas que la gente que no conoce al Señor pensaría que son tontas, cosas tontas. Que ¿por qué tienes que dejar ese trabajo? Si ese trabajo te da dinero. Pero si tú sabes que es un trabajo que no le agrada a Dios, donde se venden cosas que de repente en vez de ayudar hacen daño a la sociedad, ¿ok? Uno tiene que evaluar eso como cristiano. ¿Ya? Si uno viene a Cristo y antes era tentado de mil cosas, pero ahora que viene a Cristo no es fácil a veces, y he estado hablando en esta semana con varias personitas y mi consejo ha sido: hay que saber esperar, y no es fácil saber esperar. Antes de conocer a Cristo no nos esperábamos para nada, venía el impulso, no, el cuerpo manda, no, hay que hacer esto, pero ahora que uno conoce a Cristo, escúcheme bien, hay una virtud muy grande en la persona que sabe esperar en el Señor. Porque siempre lo que Dios va a tener para ti va a ser lo mejor. Jóvenes, si se esperan, usted olvídese, va a ver usted cosas muy grandes. Y estos jovencitos que han visto aquí, yo me acuerdo de hablar con ellos antes de: pastor, ¿cuándo me va a casar? Pastor, es que ya estoy en edad, estaban recién en sus 20, ¿no? ¿Cuándo voy a casar y cómo? Entonces me acuerdo un momento hablar con ellos, en su momento por separado, sin saber que se iban a casar el uno con el otro. Hay que saber esperar. Dios siempre va a tener lo mejor para cada uno. Y en nuestra comunidad hispana, créanme, si comenzamos a ir en ese sentido de primero darle el primer lugar a Dios y luego Mateo 6:3, Dios se va a encargar de lo demás, ¿cuántas cosas nos ahorraríamos, hermanos? Entonces les animo, por favor, a que sepamos esperar en el Señor. Y eso, de alguna manera, trae cierto sufrimiento, pero al final va a ser bendición para nosotros. ¿Okay? Entonces, en la parte física, emocional, espiritual, Dios nos ayude en la parte económica también. El saber, ¿no?, que muchas veces no siempre todo lo que brilla es oro, no siempre todo lo que nos da al instante es la voluntad de Dios. Muchas veces voy a tener que dejar muchas cosas para poder hacer la voluntad de Dios. Cosas que me dan económicamente, pero las dejo porque quiero agradar a mi Dios. Pero entonces, pastor, ¿cómo, dónde va a salir? No lo sé. Dios proveerá. Nada más hay que confiar en Dios. Dios se va a encargar de encaminar las cosas. Y eso es vivir por fe. Así que, hermanos, ahí está el primer punto. Muchas veces el sufrimiento se da por eso, de diversas formas cuando uno viene a Cristo. Ahora, ¿por qué es esto? Por la gracia del Señor, ¿ok? Cuando uno ha disfrutado de la gracia del Señor, Dios comienza a trabajar en uno y comienza Dios a ministrarle a uno de una manera especial y incluyendo ahora a los gentiles. Por eso, número 2, gracias al Evangelio de Cristo podemos ahora ver su plan perfecto. El plan de Dios, hermanos, es un plan perfecto. Dios no deja las cosas a medias, ¿ok? No necesita ayudaditas. El plan de Dios es perfecto. Eso quiero que usted se recuerde. El enemigo muchas veces te presenta todo tipo de cosas, pero alguien decía, el enemigo hace las ollas pero no las tapas, porque no llega a terminar las cosas. Pero Dios tiene su plan perfecto para cada uno de nosotros, ¿ok? Y por eso es que tenemos que confiar en Él, porque Él se va a encargar de quitar todas las divisiones que antes nos separaban, como lo pasó ahí en aquel entonces. Por eso versículo 6 dice que los gentiles también son, ¿qué?, coherederos, o sea, también son herederos, coherederos, heredan juntos. Y miembros del mismo cuerpo. No me los maltraten, no me los maldigan, ellos también son herederos. Aquel hermano, aquella hermana que ha salido de los nightclubs, que ha salido de las gangas, que ha salido de muchas malas relaciones tóxicas y muchas cosas que ha tenido en su vida, si viene a los pies de Cristo, también es hermano o hermana en Cristo. No me los discriminen, es lo que está diciendo Pablo. ¿Okay? Igual nosotros también.
Ay, no, qué barbaridad, no, hermano, hermano, Dios me libre. No podemos pensar así, porque ellos también Dios los ha purificado por su sangre preciosa. ¿Okay? Y eso es lo que Pablo les está diciendo, que él ha roto con todos esos prejuicios anteriores que habían antes. Y vamos a seguir entonces. Por eso él se pone como ejemplo, ¿okay? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Todo es por su gracia. ¿Okay? Pablo no dijo por todos los títulos habidos y por haber que he logrado y haber estudiado a los pies de Gamaliel y haber sido de los fariseos, del mero los fariseos. No, él dice por la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, se está refiriendo a los demás que están ahí, incluyendo a los otros apóstoles. ¿Okay? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no soy digno. No soy digno. No soy digno porque yo antes perseguía a la iglesia. Y ahí cuando estaban matando, apedreando a Esteban, yo estaba ahí. ¿Okay? Y yo estaba ahí echándoles porras a la gente. Y de repente también aventó sus piedras. Pablo perseguía y tenía cartas para perseguir a la iglesia en diferentes lugares. Y él no se siente digno. Y hermano, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos siempre que reconocer que es por su gracia que estamos en esta iglesia, por su gracia que tenemos una Biblia, por su gracia que podemos orar, que podemos venir a los pies de Cristo. Es por su gracia, no es por tus papás, no es por los que te contactaron, no es por, no sé, porque naciste en un hogar mejor, no. Es por la gracia del Señor. Algo Dios ha visto y su gracia se ha extendido hacia ti. Y entonces, mis hermanos, punto número 3, vamos a ver que la iglesia ahora se debe enfocar, ¿okay? Hemos visto entonces, vamos por partes, que el sufrimiento muchas veces es parte del creyente, del cristiano, o sea, la vida no siempre va a ser fácil y tenemos que entender eso. Pero que estoy en el plan perfecto del Señor, gracias a Cristo, y ahora que conozco del Señor, y hay varios hermanos que también aquí conocen al Señor, entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer como congregación, como comunidad? Y vamos a ver que la iglesia se debe enfocar ¿en qué? En presentar el plan eterno de Dios, versículos 8 al 11. Muy en particular, vámonos al 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio ¿de quién es la tarea? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando una persona, hermanos, está hablándole de Cristo a otra persona, o a una familia, ¿no? Cuando hablamos de la familia, créanme que hay una lucha espiritual. ¿Okay? Y es una lucha que a veces uno no la entiende en su totalidad. Y no está en nosotros el entenderla tampoco. En nosotros la única tarea que tenemos es de evangelizar. Y Dios se va a encargar del resto. Porque hay personas que se dedican mucho al tema de la lucha espiritual y no está mal eso, o la guerra espiritual, pero a veces se van demasiado en esa dirección en vez de solamente enfocarse. Yo voy a compartir el evangelio y Dios se va a encargar de hacer la lucha por mí. ¿Okay? Entonces, lo que sí es cierto es de que cuando uno está compartiéndole, hay una lucha espiritual. Hay una lucha que no la entendemos, pero el enemigo no le deja a la gente entender, o pasa algo, una distracción, algo, y se acalora el momento, y por eso uno tiene que orar siempre a Dios para que Dios le dé las palabras adecuadas. Porque en vez de ser algo bueno, a veces uno va y termina discutiendo. Y ¿ustedes creen que va la gente a ir a la iglesia cuando terminaron discutiendo, peleándose? ¿Por qué? Porque el enemigo trata la manera de, recuérdense, su trabajo es distorsionar las cosas. Entonces, ¿para qué vienes? ¿Qué quieres? ¿No? La gente a veces viene de esa manera. Pero Dios
también toca corazones, y muchas veces por eso tenemos que estar orando y siempre dispuestos a hablarle a la gente. A veces la gente está esperando que alguien les venga a hablar y les visite, algún familiar, y están listos, solamente necesitan alguien que les hable. Y tenemos muchos ejemplos de esos en el libro de los Hechos, ¿ok? Donde las personas están listas para recibir el evangelio. Como también tenemos ejemplos de personas que no reciben por nada, no quieren saber nada. Esa ya no es nuestra labor, el seleccionar a la gente. Nuestra labor, nuestra función es evangelizar. Recuérdese la palabra evangelio, hablar lo que Cristo ha hecho en la cruz por todos, por la humanidad. Y la persona que recibe ese regalo, que se da cuenta, que se le abre, ¿no? Como dicen, así, dice, Cristo hizo esto por mí. Verdaderamente Él es el Señor, Él es el Salvador, y lo acepta por fe. Como leíamos en Efesios ahí, ¿no es cierto? 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Alguien tiene que hablarle, y entonces Dios hace su trabajo por medio del Santo Espíritu. Y la iglesia está llamada a hacer eso. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos, dice, ¿dónde? En Jerusalén, ¿no es cierto? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso hoy día domingo de misiones. En Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Mi familia, algunos pueden decir Aurora, lo más cercano. ¿Okay? En Judea, un poquito más allá. En Samaria, los gentiles de ese tiempo. Esas personas que, no sé, con este hermano, con esa persona no sé si yo le puedo hablar. Mejor tú háblale, ¿no? A veces estamos diciendo, no, mejor usted hable. Yo mejor no, porque conmigo como que no, como que sí, no sé. Y a veces ponemos peros y no sabemos que Dios nos puede usar a nosotros. Entonces Samaria y las misiones donde uno va hasta lo último de la tierra, cuando Dios lo llama a alguien a algún lugar lejano. Y esa es entonces la función de la iglesia. Una es adorar a Dios, ¿no es cierto? Lo hemos dicho cuando empieza Efesios, nos hemos sido creados para adorar a Dios. Y la otra misión es ahora presentar el evangelio. Muy bien, número 4. Somos llamados a caminar con confianza por medio de la fe, ¿ok? Y aquí quiero dejar esto bien claro, porque el sufrimiento, hablábamos del sufrimiento, nadie quiere sufrir, como les digo, nadie quiere sufrir, yo no quiero sufrir, nadie quiere sufrir, pero hay sufrimiento en la vida del creyente, ¿ok? Ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy a poner ansioso? No, justamente aquí lo que vamos a ver, porque Dios te va a ayudar en medio de la dificultad. Dios te va a ayudar, te va a dar la salida a ese sufrimiento, te va a abrir puertas, va a poner recursos a tu vida, personas que te acompañen, va a traer a tu memoria versículos de la Biblia, va a traer diferentes circunstancias, situaciones, para que no estés sola, para que no estés solo en medio de la situación que estés pasando. Eso es lo que quiero que entendamos, hermanos. Por eso no tengan miedo a lo que vaya a pasar más adelante. Dios va a estar contigo, ¿ok? Porque, hermanos, muchas personas tienen miedo a hacer la voluntad de Dios. Tienen miedo a estudiar, a evangelizar, a vivir correctamente, porque dice, es que tengo miedo de lo que viene más allá, no vaya a ser que pase algo. ¿Me explico? Y cuando uno vive con miedo, uno está de alguna manera u otra cerrándose a las bendiciones que Dios tiene para uno. Por eso tenemos que tener valor para que Dios nos ayude. Sí, hay dificultades allá afuera, pero Dios va a estar conmigo, y como dice la palabra de Dios, con Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Por eso vamos a ver en el versículo 12 y 13, el 12 sobre todo.
dice ahí, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. ¿Ok? Entonces la voluntad de Dios, hermanos, en medio de toda situación, es que usted no viva atemorizada, viva temeroso, escondido bajo 4 candados, no. La voluntad de Dios es que usted salga afuera a resplandecer la luz de Cristo. Decía la hermana Ana el otro día, no se puede esconder bajo un almud, bajo un cajón, ¿no es cierto? ¿Qué Dios quiere que hagamos con nuestra luz? Que resplandezca allá afuera. Amén, hermanos. Dios no le ha llamado a usted a ser cristiano para ser un llanero solitario que vive solo. No. Dios quiere que usted resplandezca, que se dé a conocer a los demás, que no para que digan, ay, qué lindo, qué hermoso hermano, él vale 1000, no en ese sentido, sino para que resplandezca la luz de Cristo. ¿Sí me está siguiendo, hermana, hermano? Es importante eso, que usted resplandezca la luz de Cristo, y por eso hay que tener confianza en quien tenemos seguridad. ¿Okay? Estoy seguro, yo sé a quién he creído. Acceso con miedo. ¿Con qué? Con confianza. Como cuando viene la visita, no, véngase con confianza, siéntese, ¿sí o no? Con confianza. Y a veces ya mucha confianza, ¿no es cierto? Y abre la refri. No, pero en confianza uno le invita porque no quiere que se sienta cohibido, uno le trata con esa confianza. Entonces dice Dios, acércate con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, por medio de esa fe tenemos que acercarnos a nuestro Dios en esa confianza, tener la perspectiva correcta para seguir adelante, mis hermanos. Y el apóstol Pablo nos da ese ejemplo, él escribiendo ahí en medio de lo que está viviendo, dice, no, hermano, no se me agüiten, no se me desanimen, Dios está con nosotros, sigamos adelante. Mire todo lo que me ha pasado y de todas me ha librado Dios. Ustedes también, sigan adelante, porque Dios tiene algo especial para cada uno. Pero tienes que tener fe, tienes que tener valor, confianza. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y es el llamado que tenemos, hermanos. Tanto para vivir nuestra fe cristiana al día a día, ahí en la escuela, ahí está Diego, está en el college, ¿no es cierto? Ahí también, en el trabajo, los que están en el trabajo ahí, en la casa, con la familia. Donde quiera que estemos, tengo que vivir mi fe a plenitud, confiado en el Señor. Y si alguien me pide razón, tengo que saber dar razón de mi fe, hablar de Cristo con confianza. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque vemos en ella, Señor, vida. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Padre Santo, tú tienes un plan perfecto para cada uno. El enemigo a veces nos quiere derrumbar, nos quiere desanimar, nos quiere hacer sentir menos, nos quiere poner ideas de que no puedes, ya fallaste una vez, ya fallaste 2 veces, ya fallaste 3 veces. Pero Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, a escuchar la voz del buen pastor. Y guíanos con tu vara y tu callado. Tú tienes, Señor, muchas veces que llevarnos por ese valle de sombra de muerte, ese valle difícil, pero al final, Señor, siempre van a haber esos pastos delicados, esos estanques de agua. Tú siempre vas a querer lo mejor, solamente tenemos que dejarnos guiar por ti y confiar en ti. Líbranos de nuestra propia prudencia, de nuestra necedad, y ayúdanos a vivir plenamente en tu voluntad. Gracias, Señor, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.